En este video vamos a aprender cómo utilizar el simulador Aspen para realizar la simulación en estado estacionario de una planta de síntesis de amoníaco cuyo diagrama de flujo está simplificado. El problema que nos interesa abordar en esta ocasión tiene que ver con la síntesis, entonces, como dijimos, del amoníaco a partir de hidrógeno, nitrógeno, los cuales son alimentados a un reactor. El reactor lleva a cabo la reacción entre el nitrógeno y el hidrógeno para formar amoníaco. En ese reactor nos interesa que el 40% del reactivo nitrógeno se convierta en producto. El producto de este reactor se envía posteriormente a una columna de separación, donde nos interesa separar el 99% de nitrógeno, el 99% de hidrógeno y el 1% de amoníaco en la corriente en fase vapor. Esta corriente se envía a una purga, a un splitter, para formar una corriente de purga, donde vamos a retirar el 1% de la corriente de alimentación. Y después formamos una corriente de reciclo. El reciclo se envía hacia la corriente de alimentación principal. El reciclo va a estar formado principalmente por nitrógeno e hidrógeno. Ok, bueno. Una vez que hemos nosotros entrado a Aspen, vamos a tener esta región de trabajo. En esta región definimos nuestro problema. Empezamos creando nuestro diagrama de bloques. Y vamos a ver el reactor que vamos a usar. Es un reactor estequiométrico simple. Este reactor lo conectamos a la corriente de alimentación, la corriente de producto, y le damos un nombre un poco más descriptivo a las corrientes. Esta va a ser nuestra corriente F y esta va a ser nuestra corriente de producto del reactor. Ok, bueno, esta es el primer equipo que tenemos. Checamos ahora la conectividad, cuál es correcta. Y a continuación seleccionamos las unidades de medición, el sistema métrico, corremos nuestro programa y definimos ahora los componentes. Tenemos hidrógeno, nitrógeno y amoníaco. Le damos un nombre un poco más corto: hidrógeno, nitrógeno y amoníaco. Okay. Ahora seleccionamos el método de estimación de propiedades. Vamos a trabajar con la ecuación de Penrose-Robinson. En este caso aceptamos los parámetros de interacción binaria que utiliza Aspen. Okay. Y a continuación definimos las condiciones en la corriente de alimentación. Entra a 755 grados Kelvin, a una presión de 270 atmósferas, y tenemos 5160 kilomoles hora de hidrógeno y 1732 kilomoles hora de nitrógeno. No tenemos amoníaco presente en la corriente de alimentación. Tenemos el programa y ahora tenemos que especificar las condiciones para el reactor. El reactor va para una presión de 270 atmósferas, 755 grados Kelvin. Y ahora tenemos que especificar las reacciones. En New especificamos aquí que el primer reactivo es el hidrógeno, el nitrógeno, ¿no? Tiene coeficiente estequiométrico de -1. Ahora especificamos el hidrógeno, el cual tiene coeficiente estequiométrico de -3, y especificamos el amoníaco, el cual tiene coeficiente estequiométrico de +2. Ok, y debemos también especificar la fracción de conversión, en este caso el 40% del nitrógeno. Ok, una vez que tenemos datos ingresados, corremos nuestro programa. Y como vemos en esta parte inferior, este mensaje significa que los resultados fueron calculados de forma correcta. Checamos nuestros resultados y estos son los resultados que obtuvimos o obtenemos para el reactor.
se convierte al 40% de la cantidad alimentada, y los demás reactivos productos se forman en la proporción estequiométrica indicada por los coeficientes estequiométricos. Bien, cada vez que corra Aspen debemos checar primero que tengamos este mensaje donde indica que los cálculos fueron completados con normalidad o sin ningún problema. Bien, ahora continuamos agregando nuestros equipos. El siguiente equipo que vamos a agregar es un separador SEP. ¿Sí? Ahora lo conectamos con la salida, reconectamos este caso y definimos las corrientes. Producto en fase vapor, y por aquí vamos a obtener el amoníaco. Bien, estas corrientes las renombramos, como esta va a ser el vapor y esta va a ser la corriente de amoníaco. Ok. Bien, también podemos darle un nombre al separador un poco más descriptivo, SEP. Ok. Si corremos ahora nuestro programa con el símbolo de NEST, nos va a decir que la conectividad es correcta y nos va a pedir los datos relacionados con las fracciones de corte que queremos recuperar de nitrógeno. En este caso sería, dijimos que queremos recuperar el 99% de hidrógeno, el 99% de nitrógeno y el 0.01%. Aquí hay que notar que estas especificaciones están referidas a la corriente B. Si uno desea especificarlas en base a la corriente de líquido en el separador, tendríamos que cambiar esta opción. Pero como tenemos esta activada, decidimos especificar sobre la corriente B. Corremos ahora nuestra simulación y obtenemos nuevamente los resultados. Otra vez encontramos de forma correcta. Vemos la corriente de resultados de vapor y de líquido. Como vemos en la corriente de vapor, la mayoría está formada por hidrógeno, nitrógeno y un poco de amoníaco. ¿Sí? Y en la corriente fase líquida que sale del separador tenemos, por el contrario, una pequeña cantidad de hidrógeno, de nitrógeno, y la mayoría está formada por el amoníaco. Esto es precisamente lo que queríamos obtener. A continuación introducimos un splitter para definir la corriente de purga. Esto se puede hacer con este icono. Ok, ahora lo rotamos y lo conectamos. Ok, y definimos las corrientes de reciclo y la corriente de purga. Y le damos un nombre un poco más descriptivo otra vez a las corrientes. Esto será purga y esta será la corriente de reciclo. Okay, y este será simplemente un bloque divisor o un splitter. Okay. Bien, ya tenemos especificadas las conectividades, la checamos nuevamente, esto es correcto, y el programa ahora nos pide que especifiquemos la fracción de purga. Dijimos que era 1%, que vamos a utilizar. ¿Sí? Corremos nuestro programa, tenemos resultados, aquí tenemos nuestros resultados, los checamos nuevamente, esto es correcto, vemos las corrientes y aquí está la corriente de purga. En la corriente de purga sacamos el 1% de la corriente en fase vapor y el resto viene en la corriente de reciclo. Los resultados son correctos. Entonces ahora procedemos a conectar con la corriente de reciclo. Para hacer esto, lo que vamos a hacer es usar un mezclador para mezclar la corriente de alimentación con el reciclo. Ponemos esto por acá, okay, y especificamos nuevamente la corriente. Le vamos a hacer una conexión, la reconectamos y esto lo podemos mover un poco más aquí abajo. Hacemos la conexión. Ok, y también reconectamos esta corriente. Esta debe entrar al mezclador. Ahí está nuestra corriente. Para hacer el dibujo un poco más simple de ver, podemos reacomodar los bloques un poco, y esto va a ser entonces la corriente de alimentación,
y el diagrama de flujo completo del proceso. Ahora checamos nuevamente la conectividad. Okay. Nos va a pedir datos cerca del flash. En este caso, presión igual a 0 en el flash no significa que la presión sea 0. Cuando aparece la presión como 0 en un equipo, quiere decir que la presión de la corriente de salida de ese equipo va a ser idéntica a la presión de alimentación. Eso es todo lo que necesitamos hacer. Lo corremos y obtuvimos un pequeño error. Checamos dónde está nuestro error, ¿sí? Es probable que necesitemos un número mayor de iteraciones para convergerlo, o si podemos tal vez cambiar un poco también la purga. Tal vez el porcentaje fue muy grande, muy pequeño, perdón, el que le especificamos. Podríamos tal vez hacer un poco menos demandante y volver a correr. Ok, y tenemos ahora nuestros resultados disponibles. Bueno, ahora checamos nuevamente nuestros resultados. Vamos a ver la corriente, streams, y estos son los resultados que debemos haber obtenido. Como nos damos cuenta, en la corriente L obtenemos una cantidad grande de amoníaco y una pequeña cantidad de hidrógeno y de nitrógeno. En la corriente de purga también tenemos una cantidad de hidrógeno y nitrógeno que surge como razón de la especificación o del venteo. Ok, bueno, esta es una forma fácil o simple de mostrar cómo utilizar el simulador Aspen Plus cuando simulemos la conducta en estado estacionario de reactores donde ocurren también corrientes de reciclo.